Listo de una. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, compañera. ¿Y vos cómo vas? ¿Cómo van los compañeros? Buenas tardes. Un saludo para los muchachos. Maye, ¿cómo te va? Veas, Bien, ¿cómo vas? está bien. Estresado, Acá estresado, pero bien. Vamos a iniciar. en nuestra exposición sin auditorio, pero nada, un saludo para el profe también. Y bueno, pues nada, en esta ocasión nos vamos a exponer los compañeros expositores. Somos Juan Sebastián Paz, Esteban González y mi persona Mayerley González. Puedes pasar, Esteban. Bueno, en esta ocasión vamos a exponer el libro Los Fundamentos de la Libertad del economista, jurista y filósofo austriaco Friedrich Hayek. Y por su parte también un libro llamado Anarquía, Estado y Utopía del filósofo y profesor Robert Nozick. De estos dos libros pues se van a centrar nuestra exposición en esta ocasión. Eh, Entre todos tratamos pues como de hacer unas referencias eh, autónomas y colectivas para poder sacar este tema que a veces es tan complejo, la libertad, ¿cierto? ¿Qué es libertad? ¿Cómo podemos entender la libertad en el Estado? Entonces, referente a eso, vamos a hablar de libertad y libertades, anarquía, Estado y utopía. Como le dije anteriormente, según los autores Hayek y Nozick. ¿Puedes hablar, por favor? Bueno, entonces en primera instancia, a mí me gustaría, pues dado que ya no estamos como en clase, socializar estas preguntas. Y la primera es, ¿cuán libres creen que somos? ¿Libres creen que somos en este estado? No sé, los compañeros que tengan para aportar, ¿qué dicen? Claro, Maye, efectivamente, eh, varias perspectivas respecto a libertad, ¿cierto? En primera, mi libertad, o sea, lo que yo concibo por libertad, un ser autónomo, ¿no? Está ya dentro del Estado o dentro de la ley que si soy libre o no, ¿cierto? Dentro de mi libertad acudo a hacer referencia al instinto, ¿cierto? Entonces, mi concepción de libertad es, si yo estoy regido por necesidades básicas y yo las suplo, es decir, como, tomo agua, me refugio, en ese orden de ideas estoy atendiendo un orden, estoy satisfayendo mis necesidades y supuestamente, bueno, eso me da, por decirlo así, estabilidad y la estabilidad es sinónimo de ser libre. Pero también hay una dicotomía ahí porque en medida de que yo estoy en todo momento atendiendo mis necesidades primarias, estoy siendo esclavo de satisfacer esas necesidades, entonces no estoy siendo libre. Ahora bien, con respecto a libertades morales de decidir, yo puedo ser libre en la medida de que de decidir si me hago o no me hago al lado de una persona, ¿cierto? Bueno, eso es lo que yo concibo por libertad. Entonces, si yo me hago con esa persona, es porque supuestamente yo quiero estar con esa persona. Pero lo que las ideas preconcebidas por la cultura me dicen, no, no me hago por esta persona por su aspecto físico, ¿cierto? X o Y, entonces ahí no estoy siendo libre, entonces es mi decisión. Bueno, ahí espero que me esté haciendo entender. Para mí eso es libertad, la capacidad de decidir, pero decidir respecto a qué condiciones y bajo qué tipo de presión.
Claro que sí, Esteban. De hecho, pues recuerdo cuando lo hablábamos y llegamos también como a esa conclusión, que era lo que nos decía eh, el filósofo Hayek, cuando hablaba precisamente de esos dos tipos de libertades, acabas de mencionarlos, el individual y el político, ¿cierto? Pero eh, va muy en relación también a ese esa parte negativa, contraproducente de lo que vendría a ser libertad y hasta qué punto la libertad en sí no es libertad, sino es una falta de coacción, ¿cierto? Entonces, nada, muy buen aporte, muy congruente con lo que hemos hablado. Y por su parte también me gustaría que habláramos sobre esa pregunta, que es hasta qué punto el Estado promueve la libertad y provoca utopías, ¿cierto? Utopías frente al pueblo, frente a lo que quiere, a lo que, no sé, va a lograr, porque eso es lo que pasa, la demagogia puede ayudar a formar utopías, ¿cierto? Y que el pueblo también ayuda en esa conformación. No sé, Sebas, ¿qué crees de esto? Bueno, pues basado pues como mi reflexión respecto, digamos, como a la lectura de Nopsis, pues alcanzo a recolectar varios conceptos y es el estado ultra mínimo, el estado mínimo y el estado de bienestar. Bueno, entonces en esta parte, pues lo que alcanzo ya a entender es que el Estado sí promueve la libertad, pero ¿qué libertad? ¿Hasta qué punto? Entonces, en unas ocasiones, pues se beneficia la libertad, digamos, de los que tengan más dinero, los que tengan más propiedades, y bueno, pues esto varía dependiendo porque no va a haber una libertad total dentro de un estado, porque si un estado de una u otra manera pues beneficia, digamos, a la libertad de todos, pues los que más tienen pues tienen que en cierta medida como perder como ese bienestar o dar ciertas cosas que poseen para beneficiar, digamos, como a este estado colectivo. Lo que pasa pues en este momento es que el Estado obliga a estas personas a entregar esto y eso de una u otra forma pues no respondería al concepto de libertad. Entonces pues entraría como a un problema de coalición y también el estado de la utopía y bueno, en el estado de la utopía sería muy complicado porque pues con el compañero Esteban difería de que pues cuando se vive una utopía, pues se conviven pues muchos métodos de pensar, somos muy diferentes, entonces muchas veces pues vamos a entrar en discordias, entonces va a llegar alguien que esté necesitado y llegue y me robe, entonces como en la utopía, hablando más que todo de la anarquía, ¿qué voy a hacer yo en ese caso si no hay jueces, no hay policías? Entonces, bueno, ahí se entra como en ese problema, entonces yo estoy en un estado que es totalmente libre, pero cuando me violen esas libertades, ¿yo qué entonces qué voy a hacer? Y bueno, en un estado, pues yo para convivir dentro de ese estado mismo, pues tengo que dar ciertas partes de mis libertades para poder convivir en sociedad. Claro que sí, además recuerdo una parte donde el autor, pues con lo que mencionas, donde el autor decía que precisamente no puede haber libertad sin una falta de libertad, es decir, sin una acción que cohiba y vulnere, viole esa libertad. Entonces, es muy interesante cuando decías sobre que hasta qué punto me permite, me viola mi libertad y, y entonces cuáles son las acciones que yo tomo para defender precisamente ese concepto de libertad que tengo. No, nada, chicos, muchas gracias. Podemos pasar. Bueno, entonces, en primera instancia vamos a hablar de la libertad y las libertades del apartado, pues, del Hayek. Decimos coger como los elementos que considerábamos podíamos expresar de todos súper importantes, pero pues estos fueron los que escogimos. Entonces, en primera instancia, tenemos la libertad como ausencia de coacción, que era lo que les decía precisamente ahorita. Entonces, ¿qué nos va a decir Hayek? Va a tratar en primera instancia de definir
definir, de dar una definición, un contraste de qué es libertad. Entonces, nos dice que la expresión que se ha utilizado durante mucho tiempo para darle ese contexto a la libertad es una independencia frente a la voluntad arbitraria de un tercero. Ese pues como en sentido básico que se ha venido configurando en el tiempo. Pero entonces Friedrich Hayek nos va a decir, no, pero es que venga, la libertad va más allá de eso, se refiere únicamente a la relación de hombres con hombres, y también esa infracción de la misma no es más que una coacción por parte de esos mismos hombres. Entonces, a su vez, pues esto va a entenderse, sí, a considerarse que el individuo tenga cierta esfera de actividad privada asegurada, que ciertos individuos o los individuos tengan esa potestad de esa privacidad de decisión. También nos hablaba en un apartado, no recuerdo, estoy tratando de recordar, pero decía que en ese ambiente existían ciertos conjuntos de circunstancias, en ese contexto de libertad, ciertos ambientes de circunstancias en los que no podían inferir otras personas, en las que por eso se denominaba libertad. Entonces, en segunda instancia, pues ya vamos a pasar a una libertad personal individual. Ya él dice, pues como a grosso modo, la libertad, lo que podríamos entender por libertad, lo que él podría entender por libertad, y nos va a decir, listo, es que entonces tenemos una libertad personal, que de hecho se relaciona pues como en cierta parte con lo que decía el compañero Esteban ahorita, y él nos dice, no, es que la libertad personal es una posibilidad de que cierta persona actúe por su propio conocimiento, por sus propias decisiones y lo que planea para sí mismo, en pocas palabras, por su propia voluntad. Es esa autonomía que tiene dicho sujeto para decidir, para actuar sobre esas esencias de la vida, que esencias políticas, esencias sociales, económicas, ¿cierto? Pero es esa autonomía. Eso vendría a ser para Hayek la libertad personal. Pero entonces nos va a decir, venga, pero es que durante mucho tiempo se ha venido hablando de libertades y para mí no hay libertades, para mí solo es una libertad. Hablan de, perdón, no, sí, es una libertad, pero también hablan de para qué libertad y qué tipo de libertad. Entonces nos dicen, no, son diferentes. Esas varias libertades que se mencionan son diferentes especies del mismo género, así lo denomina él, especies del mismo género, con condiciones distintas, pero que a menudo en conflicto pues unas con otras. Entonces, por eso él en vez de decir libertades, como aceptar o denominar ese concepto de libertades, habla más desde una perspectiva de libertad. Entonces, nada, él pone un ejemplo que es el del amo y el esclavo. Entonces, en cierto punto dice que la libertad del libre puede haber diferido ampliamente. Es decir, puede estar a grosso modo, esa libertad de ese amo va a ser mucho más mayor que la libertad de ese esclavo. Por eso él dice que más que haber tipos de libertad, la libertad es por cantidades, no recuerdo la palabra que menciona, pero sí es más que tipos, la cantidad o sí que hay de libertad. Ya puedes pasar, por favor. Bueno, entonces ya en otra ocasión, en una segunda parte, él nos va a hablar de un contraste con la libertad política. Ya tenemos que es la libertad individual y la libertad, ¿cierto? Y también que el grado de libertad que para él es en unas personas más amplios que en otras. No se mide por tipo, sino
por grado. Por eso, pues, él dice que es libertad y no libertades. Entonces nos dice, listo. Entonces, ¿qué es la libertad política? Y él nos habla que la libertad política se va a constituir en la participación de esos hombres libres, personales, de esa elección de su propio gobierno, de esos procesos de legislación y del control de la administración. ¿Para qué? ¿Para qué hacer eso? Precisamente para minimizar esa coacción y esos daños que se dan, esos efectos, y hasta incluso eliminarlos, ¿por qué no eliminarlos completamente si es posible, ¿cierto? Lo que vendría más o menos a asumir, o al menos sí, podría decir que lo asumía así como una libertad colectiva. Entonces tenemos una libertad individual donde el hombre decide, tiene cierta autonomía, y tenemos una libertad colectiva donde esa autonomía individual pasa ya a ser una libertad junto, pues, junto con libertades individuales pasa a ser una libertad colectiva. Entonces ahí Hayek va a decir, pero venga, hay una paradoja entre una libertad personal y una libertad política, porque hasta qué punto puede llegar pues la una, hasta qué punto llega la otra. Entonces tenemos, me gusta mucho el fragmento que puso pues como de ejemplo, que era que, que en un sentido específico un pueblo libre no era necesariamente un pueblo de hombres libres, es decir, una libertad colectiva no era necesariamente hombres que tenían libertad individual. Entonces decía pues que nadie, ¿por qué? Porque nadie necesita participar de dicha libertad colectiva para ser libre individual o personalmente. Nadie necesita hacer parte, uso de esa individualidad, perdón, de esa libertad política, que sería la colectiva, para poder tener su libertad individual. Y ponía el ejemplo del voto. Cuando, por ejemplo, los menores de edad, en el caso de Colombia, cuando no pueden votar, se podría decir que no tienen libertad política, pero sí tienen un grado de libertad individual. O también los que no participan tienen su libertad política, pero no asumen esa libertad colectiva, ese deseo de ese pueblo, ¿cierto? De querer liberar a ese pueblo de esos yugos que lo han dominado y determinar su propio destino. No quiere hacer parte de ese pueblo que termine su propio destino. Entonces, eh, por ahí más o menos él nos habla de esa diferencia de libertades, que no cuando sea una, precisamente tiene que darse la otra, pero ese es el asunto. En esta ocasión los voy a dejar entonces a mi compañero Esteban, si alguien tiene algo que acotar, si no, Esteban, ya no puedo. Compa, sí, referente al tema de libertades políticas y libertad individual, no, dejémosla en paz. Entonces, bueno, libertad política. Estamos hablando de que yo soy libre dentro de lo establecido, pero libre respecto a qué. Listo, libre a ser un sujeto político en el entorno político oficial. No quiere decir que yo no sea un ser libre y político fuera del ejercicio oficial, es decir, del voto, del partido, la protesta, que se considere como un actor político y yo soy libre de hacer o no hacer. Pero dentro de la medida del concepto político, es decir, que el ser humano es un político por naturaleza, es un animal político, hace también el ejercicio político y es libre, pero es libre bajo qué condiciones, ¿cierto? Entonces es libre de decir sí o no, pero el mero hecho de tener esa variable sí y no ya no lo hace tan libre porque tiene dos opciones, ¿cierto? Esas, y no estamos hablando de que porque tenga 2 o 3 años, 5, 15, no, sino porque dentro de la medida de lo posible, cuando hay variables establecidas por algo, dos decisiones, la decisión que él tome ya lo está ligando a algo, ¿cierto? Entonces esa es la paradoja
¿Cierto? Más que la libertad personal y la libertad política es que siempre van a haber dos variables, pero dentro de la libertad política estamos hablando ya de una concepción acogida a lo oficial, a lo que se determina yo soy libre políticamente bajo qué criterio de qué persona. Bueno, ahí dejamos en el aire ese tipo de cosas, espero que sea claro con lo que estoy diciendo y que de pronto se pueda hablar. Vamos a hablar de la libertad interior. Como yo ya traía a colación la libertad personal, y es como el individuo elige hacer y qué no hacer, y respecto a esas elecciones, qué lo liga y qué lo desliga, qué lo ata y qué no. Hago un ejemplo concreto. Yo tengo una tarea y decido no hacerla. Y más que decido no hacerla, no es que haya decidido no hacerla, sino que simplemente no le doy prioridad a esa tarea, porque tengo otras prioridades, ¿cierto? Pero en otro momento me doy cuenta y digo, puta, no hice la tarea. Entonces me comienzo a preocupar. Cuando me preocupo, no estoy siendo libre porque estoy siendo intranquilo por una decisión previa. Ahí es cuando se prende esa gran dicotomía entre qué es libertad interior, leer o no leer, ¿cierto? El tema de la coacción ahí, la coacción ajena, ya viene a ser otra perspectiva, ¿no? Ser ignorante o no ser ignorante. mm, y bajo esa decisión si yo decido leer, ¿qué puertas me abre la lectura? Entonces, listo, puedo hablar con más personas, puedo entender más temas, me puede ir más bien en la universidad. Son elecciones propias, pero bajo esas elecciones propias, por qué busco eso? Porque me gusta, listo. Pero si yo he decidido, listo, yo no, yo quiero ser ignorante, o no necesariamente ignorante, yo no quiero leer, yo me decido por otras cosas, ¿cierto? Pero cuando yo me decido por otras cosas, estoy acudiendo a lo que me gusta, estoy siendo, estoy siendo electivo, pero al fin y al cabo, como estoy seleccionando entre dos, estoy como fue madre, bueno, estoy aquí o estoy allá, pero no puedo estar en las dos. Entonces estoy guiado por un inicio personal, por un inicio interior. Entonces, de cierto modo, ese interior, ese propio criterio mío, me hace ser esclavo de mí mismo y de mis consecuencias. Entonces, bueno, eh, es básicamente eso. ¿Cómo? Dame un segundo. Entonces, en ese sentido, ya para cerrar, ¿qué nos rige? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Cierto? Y cuando yo decido hacer algo, estoy siendo libre, ¿bajo qué condiciones? Pues, bajo lo que yo escojo, pero vuelvo y repito, cuando lo escojo, es decir, cuando tengo dos variables, yo estoy siendo rígido ahí. Bueno, espero que me esté haciendo entender con lo que estoy diciendo, paso. Vamos a hablar de la libertad como poder. Aquí volvemos a un ejercicio también entre la libertad política o la libertad en masa. Entonces, cuando estamos hablando de que se vive en comunidad, se habla de un bienestar general. Y para tener un bienestar general,
se deben tomar ciertas decisiones respecto a algunos individuos que no actúan como la masa, ¿cierto? Entonces, yo vengo y digo, listo, yo tengo 7 personas que están en un barco y de esas 7 personas hay una que decide agredir a las otras. Eso es para dar un ejemplo a gran escala, eso lo podemos ver en la sociedad, ¿cierto? Entonces, a esa persona se le priva de la libertad en un baño, ¿cierto? Entonces, se le está privando la libertad a una persona para cuidar la libertad o la integridad física, por ende el bienestar, por ende la libertad de las otras 6 personas que están allí. Entonces, considero que ese, cuando es esa libertad, ya estamos hablando de que efectivamente ahí no hay una libertad. Ahí no hay una libertad, ¿cierto? Eh, es metafórico inclusive. Bueno, a ver. Hola, Esteban. Sí, Maya, qué pena, así que qué pena. Eh, pa- paso a la siguiente diapositiva. Listo, entonces vamos a hacer aquí un ejercicio. Pues aquí la pantalla está en blanco, pero imaginemos algo, ¿cierto? Entonces tenemos un ejercicio del contrato, del amo y el esclavo, por decirlo así. Entonces, tenemos un jefe que tiene a varias personas contratadas y que les paga muy bien. Y que esas personas bajo ese pago, bueno, tienen de cierto modo la opción o la supuesta libertad de decir, listo, me quiero comer un helado hoy, me compré un carro, me compré una moto, ¿cierto? Pero cuando ese jefe los llama y les dice, hey, te necesito a las 3 de la tarde, eh, tengo que hacer caso inmediatamente para poder seguir recibiendo ese dinero y para poder seguir teniendo mi supuesta comunidad. Entonces yo establezco la pregunta o el ítem para mis compañeros. La comodidad es o no es sinónimo de libertad. La que Esteban. Hola. La libertad, perdón, la comodidad es o no es sinónimo de libertad. ¿Y por qué? Yo considero que la comodidad no es sinónimo de libertad. ¿Por qué? Bueno, doy yo lo que yo pienso y ya luego tú haces una retroalimentación. Mejor dicho, explico esta idea, continúo con lo otro y tú luego ya haces una retroalimentación. Pues como en aras de hacer como una activación o un ejercicio entre nosotros. Entonces yo considero que la comodidad no es sinónimo de libertad, siendo que para conseguir esa comodidad tengo que tallarme o tengo que acudir a cosas que no me gustan hacer. Entonces soy libre a ratos, es decir, no tengo una libertad absoluta. ¿Por qué? Porque para estar cómodo estoy ligado a ciertos procesos de autoridad. En el caso pues hipotético de un contrato, de un trabajo. Ahora bien, una persona que digamos no es tan opulenta, que vive un poco más a la ligera, que no tiene tanto dinero,
a veces es libre, a veces es libre, no, es inclusive mucho más libre que una persona que gana dinero. ¿Por qué? Porque no está bajo hablemos de niveles de libertad, mejor dicho, no está bajo el mando de un jefe que le está diciendo que tiene que estar en las 3 de la tarde en el punto XY, ¿cierto? Sino que dice, listo, hoy tengo hambre, hoy voy a conseguir comida, ¿cierto? Es más libre que la persona que está contratada, pero no es libre enteramente porque también está dirigido bajo necesidades específicas, comer, refugio, frío, calor, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene esa dicotomía, jue madre, ¿somos libres o no somos libres y bajo qué cosas somos libres? Hay una parte que quiero hacer reverencia antes de terminar, y es lo que decía el texto por allá en las primeras páginas respecto a un montañero que hace una senda por una montaña y ya, él no tiene nada más que escoger. Es decir, en esa medida, pues él es libre porque no tiene una decisión, sino que simplemente va. Y él se cae en un hueco. Cuando se cae en ese hueco, pues entonces ¿a quién se le echa la culpa? Está privado de la libertad ¿por quién? Si él se cayó solo, ¿cierto? Él iba por el camino que él mismo labró. Entonces, bueno, también hago referencia a Ética para Amador, un ejercicio que él establece eh, con dos personas. Entonces, son dos amigos. Un amigo le pregunta al otro, hey, ¿somos libres? Y él le dice, el otro amigo le dice, no somos libres. Entonces coge con un garrote y le empieza a pegar, y a pegar, y a pegar, y a pegar, y a pegar. Y el otro le dice, hey, déjame de pegar, déjame de pegar. El otro, no puedo porque yo no somos libres, soy una máquina, hay algo dentro de mí que me dirige, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Hasta, hasta que el otro dice, listo, soy libre. Ah, listo, soy libre, puedo tomar mis propias decisiones, entonces te dejo de pegar. Entonces acá establecía fue madre, listo. Entonces, dentro de la medida de las decisiones, somos libres o no. Y más adelante hace otro ejercicio relacionado con un barco, ¿cierto? Que no me acuerdo de los personajes como tal, pero bueno, eso está ahí en el libro. Y está entre la carga y la tripulación. Entonces él quiere llegar del punto A al punto B con su carga y con su tripulación, pero hay una tormenta muy grande. Entonces él dice, jue madre, o salvo mi tripulación, es decir, acudo a mis construcciones morales y éticas de proteger a las personas y tiro la carga al mar. Entonces ahí estoy siendo prácticamente o están siendo prácticamente esclavos de decisiones morales. Salvo mi tripulación, carga. Bueno, eso también pues como ahí respecto, bueno, quedó ahí un poquito afuera lo de la comodidad y la libertad. Pronto si hay más tiempo o así, hacemos referencia a ese punto. Conclusiones. Hay niveles de libertad y en ese orden de ideas no somos libres. Yo considero, Esteban González, que no somos libres enteramente. Tenemos varias libertades, libertades de escoger, libertades de vivir bien, libertades de comer o no comer X o Y, pero regidos bajo ciertos criterios, sean políticos, sean fisiológicos, inclusive fortuitos. No escogemos los que nos pasa, sino qué hacer frente a lo que nos pasa. Muchas gracias, compañeros. Espero que me esté haciendo entender frente a lo que estoy exponiendo. Muchas gracias. Paso a los compañeros. Bueno, Esteban, a mí me gustaría de pronto responder. Interesante lo que dijiste sobre las comodidades con el punto que viene, que es la libertad y la esclavitud. No sé, lo uno muy bien. Entonces, en primera instancia, considero, yo, considero que aquella persona, que comodidad
en cierto modo, es sinónimo de libertad. ¿Por qué? Y ahí viene el asunto. Porque dentro de la parte de que el autor, de que Hayek habla de ese significado negativo de la libertad, él dice que es negativo, son negativos, malos, perdón, en cuanto a la libertad, tiene ausencia de un, de un, de un obstáculo, perdón, de un obstáculo. ¿Y cuál es ese obstáculo? Precisamente la coacción que deriva de la voluntad, del pensamiento, de la decisión de otros, de unos sobre otros. Entonces ahí te diría, listo, sí, es verdad, lo que decía sobre la obtención de bienes. Para yo obtener mis bienes debo coaccionarme ante algo o ante alguien, estoy perdiendo mi libertad, ¿cierto? Pero entonces yo ahí te diría, como lo dice el autor, claro, es que es negativo la libertad en cuanto no hay un obstáculo de la coacción que la limite, pero entonces se va a tornar positiva cuando nosotros decidimos qué uso darle, la determinación con la que tomamos esa decisión de usarla y también de acuerdo a las circunstancias. Entonces, ahí es donde yo te digo, en cierto modo, comodidad podría para mí ser sinónimo de libertad, porque es que yo decido, yo uso, determino en qué momento usar mi libertad para encontrar precisamente ese bien, esa comodidad que yo quiero. El que no la tiene puede que sea más libre, claro que sí, pero es que muchas veces yo soy quien decido coaccionarme, autocoaccionarme de esa libertad para obtener lo que yo quiera. Y en ese punto de vista también diría, y creo que en cierto modo todos somos esclavos de nuestra libertad, porque es que la libertad deriva también de ese aspecto de yo decidir qué quiero hacer, de esa voluntad que yo quiero. Soy esclavo de mis voluntades. Soy libre de escoger voluntades, decisiones, pero también podría decir que soy esclavo de esa voluntad que quiero, de esa acción que quiero cometer, ¿cierto? Entonces, en ese punto también entro en esa dicotomía de que la libertad, de que nuestra libertad es precisamente nuestras propias cadenas, nuestra propia esclavitud. Bueno, ya en ese orden de ideas, ¿por qué el autor dice que solo hay una libertad? Porque él dice, no es que la libertad es una sola. ¿Por qué? Porque es que hablamos de libertades únicamente cuando la libertad falta, cuando se coacciona algo. Entonces comenzamos a darle nombres, apellidos a esas libertades para poder decir esta libertad de expresión, esta libertad de opinión, esta libertad. ¿Por qué? Porque se está coaccionando algo, se está limitando, se está violando un derecho de ejercer una voluntad. Entonces es ahí donde él dice, no es que hay una sola libertad. ¿Cuándo salen esas libertades? Cuando precisamente se viola esa libertad, que hay que ponérsele nombre para poder accionar sobre ellas. Entonces, en ese orden de ideas dice, no, es que en la libertad se permite todo lo que no está prohibido por las reglas generales. Eso es la libertad, esa es la permisión que hay de esa libertad, mientras que en las libertades se generan porque nos las ofrecen como sustitutivos de esa libertad. Entonces, ¿cuándo se habla de libertades? Cuando se está prohibiendo todo dentro de un marco estructural, organizacional de la vida, en la que no se prohíbe, en la que se prohíbe todo lo que no está explícitamente permitido. Entonces, esa es como la diferenciación que él da de libertad y libertades. Bueno, ya podemos pasar a la próxima. No sé si de pronto el compañero Sebastián quería aportar o ahorita sobre si cree que la comodidad es sinónimo de libertad.
Listo. Pues no, Maye. Yo considero que, bueno, pues realmente pues me gusta mucho una frase que dice pues acotación, pues lo parafraseo y es que pues un autor decía, creo que era John, que hablaba sobre las necesidades fisiológicas y de la comodidad, de que si el cuerpo humano respondía como a este tipo de necesidades, de que me tengo que ir cada 8 días a ver con mi novia, o que tengo que comer X o Y comida pues para ser feliz, y que yo considero que eso es una libertad, pues para él eso no es libertad. ¿Por qué? Pues porque estamos siendo esclavos de nuestro cuerpo, pero bueno, eso ya no va con el estado social ni con el estado, sino que hace más parte del individuo. Pero yo digo pues igual y acoto con todos ustedes que bueno, realmente no somos libres de una u otra manera, y siendo libres pues vamos a sacrificar el tiempo o vamos a hacer que otro por nosotros, para que nosotros podamos ser libres, tenemos que sacrificar el tiempo y la libertad de otro. Entonces, bueno, y no solo eso, pues también estamos respondiendo a necesidades fisiológicas, como vuelvo y te digo. Entonces, bueno, creo que no somos libres tampoco. Y bueno, ahorita amplio pues como ese concepto pues con la otra parte, con la parte del not cheat. Claro que sí, Sebas. Bueno, entonces vamos a entrar pues como en la última eh, posición, sí, en la última parte, valga la redundancia, de libertad y libertades, que es la libertad, coacción y ley. ¿Qué pasa aquí en esta última parte? El autor trata pues como de resumir y dar todos, brindó durante este primer capítulo del libro y dice, no, bueno, de acuerdo a todo lo que lo que han leído, es que la libertad depende del significado de coacción. Yo la verdad me sorprendí mucho cuando eh, leí eso, porque se supone que la libertad es cuando algo se vio, pues sí, cuando se limita, cuando se viola algo, alguna voluntad, y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo así que la libertad es sinónimo de coacción? Entonces, él explicaba que iba muy de la mano porque por ese aspecto negativo de la libertad, de esa ausencia de la coacción que deriva de la voluntad de otros hombres. Entonces es precisamente ese mal que él elimina al individuo como un ser pensante que tiene un valor intrínseco y hace de él pues solo un instrumento. Entonces es ahí donde se da esa dependencia de los términos. Es que no va a existir libertad, no vamos a hablar de libertad si no hay coacción, si no hay algo que viole esa libertad, que haga reconocer esa libertad, que indigne por esa libertad. Es que no, pues no va a haber libertad, no se va a exigir la libertad si no hay una coacción, que en ocasiones puede ser mayores, en ocasiones no, pero eso es pues lo que entendí de lo que se habló durante este texto. No Maye, sé, dime. ahí para, como para cerrar, y porque me gustó mucho lo que estás diciendo respecto a la coacción, como lo dice ahí al principio, lo de Abraham Lincoln, que hay dos conceptos de libertad que son completamente contradictorios, eh, que ni siquiera no los especifica al principio, pero que efectivamente es la coacción. Y esto lo veo muy ligado al concepto de libertad, pues, europeo, ¿cierto? Pero a, que es ese respeto por el otro, o sea, yo soy libre, pero el otro no. Entonces hay que esa dicotomía, pues, como en el aire, diría yo siempre, como de tema de libertades, qué cosa tan berraca, no, y no solo con el otro, sino la coacción en general. Yo tapo aquí, pero queda abierto allá, y entonces decía no es libre, entonces hay una libertad para mí, pero no hay una libertad para el otro. Eh, pero en esa medida yo soy más libre que el otro, pero el otro también es libre. ¿Bajo qué concepto, cierto? Él es oprimido de unas cosas, pero libre de otras. Entonces, yo no sé, esto va como para una serie, yo no sé, pero
Bonito. Considero pues como a modo de reflexión y a modo de maestro de formación, tratar en lo posible de ser libre, pero que la mayoría de personas seamos libres sin opacar al otro. Y eso es bien difícil y eso abre otro montón de brechas, pero ojalá funcione en esa medida. Claro que sí, Esteban. De igual modo, excelente reflexión. Pienso que, como dijiste ahorita, la libertad mía llega hasta donde está la libertad del otro, o la libertad del otro llega hasta el punto de mi libertad. Y pues nada, con eso también queremos dejar, como lo dijo Esteban, una reflexión de hasta qué punto, o en qué medida estamos tomando y permitiendo esas libertades, ¿cierto? No siendo más, dejamos al compañero Pablo, Pablo, Sebastián, y nada, muchísimas gracias por esta primera parte. Sebas, adelante. Gracias, compañera. Pues bueno, bueno, hablando ya del estado de redistribución, pues la segunda lectura, pues que nos tocó pues realizar el estado de redistribución, el estado mínimo y el ultra mínimo. Entonces voy a explicar estos conceptos brevemente. Entonces, bueno, acotación, pues él hace como una crítica a Launger, que es otro pensador, otro filósofo de tiempo antes a él. Entonces, bueno, acota varias cosas, porque bueno, él habla de la utopía como una opción para realmente pues salir como de este estado de desigualdad social y rompiendo pues con las ideas del contrato social. Entonces, bueno, él parte de que los derechos de los individuos están por encima de cualquier cosa. Entonces, bueno, yo difiero y estoy de acuerdo con esta idea que él plantea, porque bueno, él plantea algo muy bacano y es que, bueno, él dice, bueno, si el Estado me obliga a mí, un estado de bienestar, donde listo, donde el estado de bienestar busca mediante los impuestos recaudar fondos para la construcción de diferentes obras sociales para los más pobres, los más necesitados, bueno, pues se necesita pues de esos impuestos, sacarle esos impuestos pues a los más ricos, pero entonces no se está cumpliendo con el derecho, digamos, de la libertad, no se está diciendo, bueno, done a libertad propia, pues a lo que usted considere correcto, sino que pues se le está oprimiendo, se le está imponiendo estas leyes. Entonces él no está de acuerdo con eso, pues él tiene unas ideas más de derecha en pro del desarrollo de la privatización de los saberes. Él no está de las diferentes métodos económicos. Él no está de acuerdo en que se viva un estado de bienestar, porque, bueno, como le digo, entre este estado de bienestar, pues se imponen leyes y, bueno, no se vive una libertad como tal. Entonces, bueno, por esta parte, pues se relaciona el concepto de libertad, pues directamente con el estado de redistribución. Entonces, bueno, el estado de redistribución, como ya lo explicaba, que es el estado donde le redistribuye pues por igual y es como ese estado de bienestar que ya lo explicaba y el estado mínimo que bueno, que ya lo explicaré más adelante. Bueno, pues acotación con lo que ustedes venían hablando y que bueno, que se relaciona con lo que decía Nopsi, pues habla de las violaciones pues a los derechos humanos y bueno, no a los derechos humanos, no a los derechos en general. Él habla de que cuando una persona pues cuando realmente se quiere ser libre, se van a poner los derechos o las libertades por encima, pues mis derechos, si yo quiero vivir mis derechos y mis libertades, estas se van a interponer, se van a supraponer por encima de las de otros. Entonces, bueno, va con esa idea de que realmente pues no somos libres y que independientemente del caso, pues realmente pues este momento pues que estamos viviendo pues es complejo debido a que, bueno, ya se relaciona más pues con procesos del pasado, pero ya pues trayéndolo como acotación a procesos del futuro, pues el presente, no futuro, sino el presente, ya pues él habla de las corporaciones, bueno, ya que es un concepto pues concreto y que habla de las organizaciones dominantes, entonces él habla de que, bueno, el proceso de la cascada, de que cuando un organismo dominante
se suprapone sobre los otros, entonces causa un efecto de cascada donde, digamos, se ultrapone y destruye las los otros organismos de competencia. Entonces, bueno, ¿qué explica él con esto? Que de una u otra forma, cuando se vive en el Estado y se rompe con el contrato social, bueno, él no está de acuerdo con el contrato social por lo mismo, porque, bueno, el contrato social quiere pues ya el pacto entre diferentes personas y se llega como a un consenso colectivo. Él no está de acuerdo con esto. Entonces, él explica de que ningún derecho se debe supraponer sobre otro. Entonces, él creía que, bueno, aparte de que poseemos bienes, no, aparte de que poseemos cuerpo, poseemos unos bienes. Entonces, bueno, él está muy relacionado con las ideas de la señora Thatcher, que bueno, que la señora Thatcher habla de que la sociedad no existe, sino que existen hombres, mujeres y familias. Entonces, ¿de qué parte esto? De que, listo, dentro de una sociedad capitalista hay un cierto número de familias que se subtraponen sobre, digamos, sobre la sociedad misma. Entonces, bueno, yo tengo mi familia y estoy en un estado anárquico y necesito pues supraponerme sobre los demás porque bueno, necesito defender mis bienes. Entonces, como estoy en un estado de naturaleza donde todos los hombres pues no se respetan entre sí y bueno, si yo te mato a vos pues no me va a pasar nada porque no hay estado. Entonces, bueno, se necesita crearse unas familias y estas familias contratan a otro grupo de personas para poder que ese grupo de personas me defiendan a mí y yo no pueda ser atacado ni mis bienes se vean vulnerados, pero que todo sea pues por medio del pago. Entonces, bueno, él está en pro de ese desarrollo porque, bueno, yo uso mi libertad, mi derecho para contratar a otra persona que me está ofreciendo a mí un servicio. Pero bueno, realmente pues yo difiero bastante de la idea de Nopsis en este punto, porque bueno, realmente pues él dice, bueno, las libertades y de que cada quien decide qué se hace con su dinero y con toda la cosa, pero bueno, vamos a un punto de bienestar. Realmente pues estamos en una sociedad capitalista, un mundo global capitalista donde realmente a los niños, a los jóvenes, a los adultos no se les enseña, bueno, el compartir, el valor de la empatía, el ponerse en los zapatos del otro, en decir, bueno, vivimos dentro de una sociedad y nos entristece ver que hay niños que van al colegio con la barriga vacía, que este señor pide monedas aquí, que la señora indígena está por aquí con sus niños. Entonces, bueno, a nosotros como tal no se nos enseña eso en el colegio. Entonces vivimos en un proceso de desigualdad, vivimos nuestra libertad, pero bueno, no, si, no decidimos ayudar a ese tipo de personas. Y eso es lo que vivieron en Opsi, porque listo, a nosotros cada mes se nos acaba un valor de los impuestos que pagamos, pero eso se va para acciones benéficas, tanto pues para el pago de los educadores, para el pago de los policías, para el pago de acciones benéficas, pero bueno, se está rompiendo con lo que dice Nopsi, pero bueno, realmente pues qué métodos están buscando para romper con ese estado de desigualdad, porque pues yo considero que él está de acuerdo con ese estado de desigualdad, pero se suprapone la libertad de uno sobre la libertad de otros, entonces en el estado total que plantea Nopsi, pues habla de la privatización total del Estado y unas desigualdades a nivel enorme. Incluso pues las ideas de él fueron muy utilizadas pues en Norteamérica y todavía y pues en los países imperialistas, pero bueno, ya pues continuando con esta idea, pues ya vamos con el proceso de que nadie puede ser forzado a nada y voy a explicar el derecho positivo y el derecho negativo. El derecho positivo pues hace alusión a de que listo, yo tengo derecho a la vida, pero como tengo derecho a la vida, el Estado me tiene que responder a mí porque yo no me muero, o sea que me tiene que dar alimentación, me tiene que dar vivienda. Entonces, bueno, es más relacionado pues a otras ideas, bueno, y él no está de acuerdo con el derecho positivo, él dice, bueno, vos tenés tu derecho a la vida y ahí va relacionado con el derecho negativo, que el derecho negativo se suprapone a eso, bueno, tú tenés tu derecho a la vida, no se te va a violar, pero vos mirás cómo te defendés. Si no tenés comida, si no tenés dormida, pues ya vos mirás qué haces, porque bueno, vivimos en un derecho negativo y es lo que vivimos hoy en día en nuestra realidad, pues hablando del contexto colombiano.
Entonces es eso, es como complejo eso que plantea Nopsi, porque él dice, bueno, si yo voy a darle comida a este tipo, bueno, pues yo lo interpreto de esa forma, pues estoy perdiendo de una u otra forma el derecho mío y bueno, se lo estoy proponiendo a la otra persona. Entonces es como esto. Entonces, bueno, haciendo pues como una reflexión, pues realmente pues ya cada quien depende pues como reinterprete a Nozzi, pero realmente pues las ideas que él postuló pues sí pues están basadas en ideas pues bastante complejas, porque bueno, ya como te digo, él critica al estado anárquico por el hecho de que listo, si yo estoy dentro de un estado anárquico, saliendo de un estado de bienestar donde a mí me violan el derecho pues a la libertad de elección, pues en un estado anárquico, ¿qué voy a hacer? Y ahí parto de la pregunta que les voy a plantear a ustedes dos, que le va a decir, ¿cómo reconciliar la autonomía del individuo y las necesidades del Estado? Maye, ¿cómo puedes vos responderme esta pregunta? Eh, o compa Esteban, porfa, ¿qué puedes vos ahí acotar? Porque realmente pues esto sí se vuelve como una paradoja. Entonces me gustaría escucharlos a ustedes. Aló, aló, aló. Hola, ¿se escucha mucho el ruido? Ah, sí, Maye. Bueno, aquí, perdonen el ruido. Yo creo que esa autonomía del individuo, ¿cómo reconciliarla? La verdad es una pregunta que me pone a pensar mucho. ¿Hasta qué punto hemos perdido esa identidad de autonomía? ¿O hasta qué punto el individuo es realmente autónomo? Entonces, la verdad, ¿cómo reconciliarla? No. Empoderamiento crítico y también colectivo, porque es que no solo parte de una individualidad, sino también de un colectivo. Y, ay, carajo. Listo, Maye, sí. Espera que el compañero Esteban tiene problemas, no sé si lo puedas llamar desde allá, no sé si te da para agregarlo porque pues tuvo como un problemita ahí de conexión y se tuvo que salir. Entonces si lo podía llamar porque a mí el de celular no me da. Maye, Compa, no me da. No, que es que no logro escuchar bien, no me da, no puedo llamarlo. entonces espere, qué pena, yo me voy a salir. Bueno, compas, me copian. Hable, hable. Sí, compa. RR. Bueno, para hacer, pues como para cerrar y para hacer una retroalimentación respecto a lo que has estado haciendo referencia con utopía y anarquismo y haciendo y enlazando los dos textos, venimos a lo mismo. Se cumplen con las libertades de unos individuos, pero bajo la restricción de otros. Inclusive en ese texto se tocaba el tema de dejo morir a uno para darle vida a otro. Entonces, hay anarquismo, eso es anarquismo, porque de cierta medida cuando se empieza a ver la presencia de autoridad, eso ya no es anarquismo, en la medida de que como somos seres
políticos, somos seres que vivimos en comunidad. En la comunidad, quieras o no, se debe establecer un orden. Y cuando se establece ese orden para vivir en comunidad, eso no es anarquismo, es decir, que sigue siendo un estado completamente utópico. Entonces, ¿qué? Qué pena, espera, qué pena interrumpirte. Tengo una pregunta para ti. ¿Autonomía es sinónimo de anarquismo? Depende para qué, porque nosotros podemos hablar de autogestión, nosotros podemos decir, listo, venga, entre nosotros mismos hagamos una casa entre todos y no tenemos que brindarle, qué sé yo, pagar impuestos a un estado, ¿cierto? Pero dentro de nosotros estamos estableciendo órdenes, estamos organizando. Entonces, eso no se llama anarquismo, eso se llama una organización cooperativa para vivir en comunidad, pero eso no es anarquismo. Entonces, autonomía, ¿qué es autonomía? Somos autónomos como grupo, pero no para un establecimiento como tal. Ese es mi punto de vista. Espero sí esté como en la línea y ese es el asunto. O sea, nosotros podemos decir, compañeros, estamos aquí y ahora. Entonces vamos a decir, bueno, somos autónomos en tomar la decisión de, vamos a hacer una comunidad alejada para San Cristóbal y vamos a comer, vamos a vivir en un domo, listo, está. Pero venga, usted va por el agua y yo voy por la leña, listo, hágale. Entonces yo me mando y tú me mandas y hay una autoridad compartida, pero somos autónomos dentro de nosotros mismos. No, somos un colectivo autónomo, pero autónomo respecto a un estado que ya está establecido. Pero para nosotros no. Pues no sé, es mi punto de vista. Claro que sí, compa, nada, solo tenía esa duda como ahorita hablabas, o eso te entendí que de la autonomía, pero le hablabas desde el punto de que había una autonomía, pero no anarquismo, pues que ya eso no era un anarquismo bajo cierto régimen del Estado. Entonces, por eso más que todo Chico. decía. No siendo más, si tienen Muchas algo gracias, compañeros, es por la adelante. atención. Y ya el tema de anarquismo lo tocamos en el podcast próximo domingo. Las realidades. ¡Ay! Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias. Malte, Gracias a gracias, Malte, ustedes a vos. por hacer parte de este equipo. Gracias, profe. Esto sí lo grabaron. Claro. El Jaco, la rebuena. Hasta luego. Todo bien, negra, la buena. Entonces se le manda eso a la Jacob. Chao. Ey, ¿qué es eso? Todo bien.